un salto de escala negativo en la calidad institucional de la Argentina, la violencia de género convertido en dato político. Y la violencia política que adquiere nuevos significados a la luz de las declaraciones de la expresidenta, ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa eso, esto que está viviendo la Argentina, esta crisis tan particular que escaló en las últimas semanas? ¿Qué significa para la política argentina y para la historia política argentina? Vamos a hablar hoy con una socióloga, que tiene una mirada lúcida sobre esos cambios políticos a lo largo de décadas. Me refiero a Liliana de Riz. Muchísimas gracias, Liliana, por estar hoy en la repregunta. Con mucho gusto estoy. Bueno, Liliana es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París, es socióloga por la UBA, investigadora superior del CONICET, como decía, especialista en política latinoamericana, sistemas electorales, una observadora perspicaz a la hora de pensar estas cuestiones y autora, entre otros, de La política en suspenso 1966-1976 y de Sociedad y política en Chile, de Portales a Pinochet. Liliana, el análisis político tuvo que incluir una instancia de la vida privada de un presidente, Alberto Fernández, a partir de la denuncia de su exmujer, Fabiola Yáñez, en relación a la violencia de género. Para una estudiosa de la política argentina y latinoamericana, ¿qué significa ese nuevo elemento que hay que incorporar? Bueno, a la corrupción rampante de los años kirchneristas, que además aparece ligada a este asunto de los seguros, de este oscuro personaje que venía de la Intendencia de Seguros y que conoce el tema, y entonces a partir de un escándalo de corrupción aparece esta denuncia, y entonces uno contempla perplejo esta degradación de las costumbres encarnada nada menos que por el presidente y la primera dama. No solo teníamos un personaje gris, portador de maletas de jerarcas, que un día una señora ex presidenta se le ocurrió nominar, sino que esto desconcierta totalmente, porque el kirchnerismo levantó la bandera de los derechos woke, es decir, el feminismo, además de los derechos humanos, y no solo vimos que los derechos humanos eran un garrote ideológico para ocultar realmente una gran estafa, sino que ahora también el feminismo es una gran estafa, y como diría la extraordinariamente aguda Paula Abshal-Garak, es un modo de esconder un machismo rampante. Es una situación tan increíble y tan degradante que abochorna. El hecho de que salga a la luz, de que la ciudadanía, los votantes, los medios estén entrando a esa caja negra que es la vida privada de un presidente, puede ser la Casa Rosada, el despacho presidencial o la Quinta de Olivos. ¿Es positivo o negativo para la escena política? Porque pongo el hecho, la escena que protagonizada por Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en una saga que va más allá del kirchnerismo. Por ejemplo, la confrontación entre Carlos Menem y Zulema Yoma en los años 90 con ese episodio tan violento en algunos aspectos, pero mucho más normalizado, que fue la expulsión de Zulema Yoma de la casa, de la Quinta de Olivos. Entonces, el hecho de poder acceder finalmente al modo en que esas vidas públicas se comportan en sus instancias privadas, habla de un dato positivo para la Argentina, comparado con aquel peronismo que ocultó y minimizó esos temas. Mira, yo creo que desde el recuerdo de un Perón con una niña de 14 años o la forma violenta en que salió Zulema Yoma de la Casa de Gobierno, hay episodios nefastos, pero yo creo que este converge con un cambio muy importante en la Argentina, porque ahora resulta que tenemos un presidente que viene a impugnar la cultura woke, toda esta cosa identitaria del feminismo, los LGTB, quiere cambiar la Agenda 2030, dar la vuelta, aunque viole los convenios internacionales. Entonces, ahora hay un eco para esto, hay alguien disponible a escucharlo.
Esto es lo que a mí me llama la atención. Hay una juventud que está harta del Me Too, que no quiere más este discurso y que encuentra en este ejemplo la coronación de la primavera. No solo nos empobrecieron, nos robaron, sino que además nos engañaron con una inmensa hipocresía. Son unos machistas infames y no lo reconocen. El hecho de que haya una representación, una voz política que representa esa visión y esa crítica es responsabilidad de esos límites que corrió el kirchnerismo en esa fagocitación de las causas más nobles. Bueno, hemos asistido a eso definitivamente, 2 décadas en las cuales la economía rota, el Estado cooptado, el capitalismo de amigos, el empobrecimiento, realmente toda digamos, cómo han sido manejados los derechos humanos, pues en realidad el kirchnerismo es un movimiento conservador, anacrónico, pensando en el 45, que ayornó derechos, pero en realidad esos derechos, como ahora se muestra, nunca fueron sino un pretexto, un garrote ideológico para conquistar a sectores, como hizo Néstor Kirchner, de una clase media que encontró eco en ese primer gobierno. No sé qué decirte, para mí toda la década kirchnerista es el gran despilfarro, las oportunidades perdidas, la mentira, la corrupción, el empobrecimiento. Hemos llegado a una sociedad con la mitad de su gente en la pobreza y con el espectáculo de una nota que vi en La Nación que me parece que evoca a Charles Dickens, porque realmente esos niños que en 1 millón se van a dormir sin comer, es una radiografía lacerante de una Argentina muy destruida, que es la Argentina que heredó Milei y por eso llegó Milei, porque la Argentina estaba devastada, la furia se había encarnado en todos aquellos que no importa lo que venga con tal de que esto se vaya. Ujú. Ahora, Liliana, la semana que pasó, la ex vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner se presentó en tribunales dentro de la causa por la investigación de su intento, su atentado contra el atentado contra su vida, y plantea una lectura de una violencia de género ya política y mediática que termina convirtiéndose, según su interpretación, en instrumental para esa violencia física que intentó perpetrarse contra su vida. El hecho de incorporar el argumento de la violencia de género en esa causa, ¿es otro uso político del concepto de violencia de género o tiene cierta razonabilidad el planteo que está haciendo Cristina Kirchner? Yo creo que Cristina Kirchner está aprovechando una de las finales oportunidades de este ciclo para mostrarse como la protagonista central de la escena política argentina. Verdaderamente, en medio de este sainete, ella aparece como la gran victimaria, no solo del que eligió como presidente y descubrió tardíamente que era un inútil, sino que además, habiéndose perpetrado un atentado fallido contra ella, no solo argumenta eso, argumenta también que fue víctima de este señor que se le ocurrió poner de presidente. Es decir, es tan banalizado el problema en un personaje que vuelve a Comodoro Pi y que de pronto realmente hace pensar que el tiempo en la Argentina no transcurre, pero al mismo tiempo yo pienso que creo, por lo menos me da la impresión, de que ha transcurrido, porque es una figura muy gastada. Yo tengo para mí que este ciclo kirchnerista se está agotando y que ella contribuye a ese agotamiento, porque ya no creo que haya muchos oídos disponibles para este discurso victimario. Hay una enorme fatiga. Si no, Discurso no hubiera llegado mi ley. victimaria, no, porque dijiste victimaria, en realidad víctima, estás diciendo que ella se pone como víctima y al discurso de la Como víctima, victimización. Ujú. exactamente, perdóname, quise Sí, sí. decir víctima, una vez más, personaje central de la política argentina. Ahora, Liliana, en tu vastísima carrera de socióloga, mirando la política y el modo en que funcionan las sociedades en relación a la política, ¿qué se puede esperar de un partido con este nivel de institucionalización y de larguísima historia como el peronismo en su versión kirchnerista,
el peronismo en un sentido amplio, en relación a las posibilidades de reconstrucción, renovación, oxigenación, para convertirse en una oposición eventualmente más productiva para la Argentina. ¿Cómo puede darse ese proceso? Bueno, yo lo estoy mirando con todas las debilidades de una coyuntura que cambia rápidamente y un experimento extraño que es el experimento Milei. Yo tengo para mí que en medio de esta crisis sin conducción de un peronismo que incluye en su seno enorme cantidad de fracciones, y lo tiene un Grabois, lo tiene un Massa, el peronismo K, el peronismo no K, en medio de esta saga sin, porque toda la política, en todas las formaciones políticas, carece de liderazgos unificadores. Y la señora Cristina tiene, obviamente, peso, pero no para unificar a toda esta masa crítica que entró en crisis del peronismo y que enfrenta un desafío como el 83, que no sé si podrá llevar adelante, porque no tenemos un Cafiero hoy. Pero entonces, frente a este panorama de fragmentación y de desconcierto en la oposición peronista y por otra parte la implosión de Juntos por el Cambio, con un radicalismo que sigue doblándose, no sé cuándo terminará de romperse, y un PRO que tiene fugados sus votantes y no encuentra un lugar en Macri que quiere hacer pie con una alternativa, porque la centro derecha está licuada por esta presión que ejerce en Milei. Entonces, para mí, yo tengo para mí, y seguramente podré equivocarme, pero a mí me parece que Milei recoge en su versión tradicional libertaria, conservadora, nostálgica, anacrónica del 19, pero además anacrónica de la mitad de los años 50, porque revival de la lucha comunista, revival del mercado laissez-faire, es verdaderamente extraordinario cómo El repite. revival de la lucha comunista, ¿en dónde lo ves puntualmente? Y lo veo en los años 50, la radicación de un personaje como Rothbard o como la Ayn Rand, que se permite, ahora acaba de estrenarse la obra a la que fue con la Lufito, que es en realidad una exilada rusa que habla del desastre del comunismo de Stalin. Y ellos son todos macartistas. Estamos pensando en la mitad del siglo XX. Los personajes como Rothbard son personajes del siglo XX a mediados del siglo XX, cuando la Argentina entraba en los movimientos nacionales y populares con Perón o Brasil con Vargas. Entonces, hay un anacronismo extraordinario en mi ley, que además repite consignas anacrónicas, laissez-faire, mercado, puro mercado, sin ningún continente frente a eso. Ahora, Y un país que déjame hacerte una pregunta, Liliana, en ese punto, esta idea de la batalla cultural, política que planteas como, como atrasada en el tiempo, ¿no? sí, La categoría de anacrónico. anacrónica, la categoría que usa Javier Milei es la de zurdos. No hay, por supuesto que no se está refiriendo al comunismo clásico que vos describís, sino a una revisión de esa idea que es que los progresismos de los últimos 40 años, de los últimos, sobre todo en la Argentina, en la mirada de Milei, han producido enormes males con sus miradas progresistas que él tacha de colectivistas. Más allá de la categoría de zurdo y más allá de la categoría colectivista, ¿hay un agotamiento de ese progresismo? ¿Y Milei tiene alguna justificación para sostener la crítica más allá de la categoría un poco antigua? Bueno, Milei se inscribe como Trump en una época en la cual tenés un proceso en diferente escala, pero un proceso de desplazamiento, no solo porque la pérdida de la industrialización, la globalización y la nueva tecnología ha dejado, digamos, disponible una masa que ha perdido estatus, ha perdido empleos y que está furiosa, que los clientes de Trump, sino también ha dejado a esta izquierda que había sido protagonista de la rebeldía y no, en esta izquierda woke, que en vez de hablar de la distribución del ingreso, habla de feminismo, valores postmaterialistas. Entonces, frente a esto, Milley se revela y dice a la Trump, yo tengo esta masa disponible que conmigo quiere otra cosa. Entonces,
esto que está haciendo Milei, no cabe duda que responde a una coyuntura contemporánea, pero a mí me parece extraordinario el modo machacono de su machacona, de su bachaca y machaca con un conjunto de ideas que, por ejemplo, el Hayek de 1975 la llevó a Chile, a la Universidad Católica, al asesoramiento de Pinochet. Entonces estamos con Hayek, con la escuela austríaca, y nos olvidamos, por ejemplo, de un Polanyi, que era el hombre de esa época, que era el hombre que decía efectivamente, si la economía no tiene un control de la política, el tejido social se destruye y llega el fascismo. Ujú. Y esa beta no la retoma Milei, eso es lo que estás planteando. No la retoma. A mí mira, yo tengo para mí una cosa que me impresionó mucho cuando Milei fue al Cardenal Copelo a esa escuela con los chiquitos, y les dijo algo muy sorprendente para mí. Les dijo que él era como un burro, no por los atributos del burro, que no mencionó, sino porque el burro era un insistidor. Y yo creo que es un gran insistidor, porque hay una narrativa machacona que repite y repite, y que de la galera saca un conjunto de nombres de Hayek y quien se te ocurra, que para el gran público no quieren decir nada, pero que de todas maneras despierta emociones, porque alienta la idea de que detrás de todo eso viene algo que ilumina. Entonces, no hay novedad, hay insistencia machacona en muy pocas ideas que están en todo lo que dice de Davos para acá. Ujú. Ahora, em, ¿cómo se hace para transformar la matriz conceptual de una Argentina que estuvo tan condicionada por la gestión anterior? ¿Esa insistencia no es casi la única salida que queda para llegar a algunas conclusiones, por ejemplo, conclusiones macroeconómicas? Bueno, digamos, hay un público disponible, sobre todo en jóvenes y en entrevistas que yo hice muy sorprendente, que encuentran que Milei tiene la palabra para decir lo que ellos no encontraban cómo decir. Esto es, la furia fue muy grande, la laceración también, entonces ahora me parece a mí que uno tiene que pensar que estos procesos en los que estamos viviendo desatan mucho miedo, porque la caída en el ingreso, la caída de la clase media, el empobrecimiento, crea mucho miedo, el miedo al desempleo, el miedo a estar cada vez peor aunque uno esté mal. Y frente a ese miedo, acá hay una respuesta que es vamos a combatir al enemigo, vamos a traer una solución. Y entonces hay que seguirlo. Y sobre todo la gente joven, que no tiene nada que perder, encuentra ahí una expectativa. Entonces, yo esto lo tengo como algo que ha permitido asentar esta alternativa pese al asombro de todos, porque en movilidades descendentes como en las ascendentes se crean grandes masas disponibles para estos sanadores que vienen con un discurso arrasador y que por otro lado en la Argentina, todos los que compitieron, salvo la izquierda Berman, eh, decían, la Argentina tiene que hacer un ajuste, la Argentina no puede vivir gastando más de lo que tiene, y se había postergado mucho la hora de la verdad. Entonces yo tengo para mí que Milei recoge la tradición nacionalista católica, ortodoxa del peronismo, como dice Lori Sanata, religiosa, pero también recoge con su necesaria destrucción creadora chumpeteriana que venimos viendo, la tradición menemista fracasada, y por eso se encuentra un heredero en él se percibe alguien que sigue la línea de este único presidente que tiene un busto en el Salón de los Próceres y patillas de por medio y otros detalles, está dispuesto a hacer esta gran transformación que nos va a traer una Argentina más desigual, porque las distribuciones creadoras no hacen sino eso hasta que cambie algo. Y no sabemos cuánto va a cambiar, pero yo tengo para mí que hay un realineamiento político en Nuche, que es el polo kirchnerista, una gran aspiradora, con la formación de una fuerza política que su hermana está encargada de hacer con buenos recursos en el plano nacional, que será una gran aspiradora a cuanto peronista esté animado por la posibilidad de conducción en algún otro foco o faro. Y entonces veo que acá realmente podemos tener una nueva piel del peronismo
en este mileísmo que va a recoger de nuevo el transformismo que ya conocemos y el peronismo perdurable con un alma contingente, hoy llamada milenista. Última cuestión, Liliana, ¿qué rol tiene la violencia verbal? ¿No? Porque empezamos esta entrevista con eje en la violencia de género, convertido en un dato político, en la violencia política más explícita contra, por ejemplo, la ex vicepresidenta. ¿Qué rol tiene la violencia verbal que ejerce Milei a través de los retuiteos o en sus discursos contra periodistas, contra adversarios políticos, contra actores, contra distintos sujetos con cierta exposición pública? ¿Esa violencia es parte, es una herramienta que integra esa caja de herramientas de esa reconstrucción que estás planteando? A mí me asusta mucho porque digamos que ahora tenemos una batalla virtual, esto es, controles, con tanques virtuales, que es el nuevo modo de armar tribus que permite la tecnología de Internet. Entonces, esta batalla virtual es feroz, pero es virtual. Lo que pasa que la palabra, como la usa Milei, con esta vocación del insulto, siempre es peligrosa, porque no sabemos a dónde va a terminar. La violencia simbólica, en general, convoca a la violencia física. Da miedo. Esto es, si uno no controla, porque ya estamos en un mundo raro, porque es un mundo casi medieval, hay tribus, las tribus se arman en las redes, y las redes son como las ligas del viejo Ostrogorsky, pero virtuales. Entonces se arman redes identitarias con tribus que pelean con los combates simbólicos. Y yo ahora tengo para mí que las redes permiten que las ideas sean granadas que explotan en la cabeza a las que uno se la dirige, es decir, son muy dañinas. Ahora, de ahí a la violencia física, siempre hay el temor de que se llegue. Yo no veo un escenario en la Argentina que ha sido tan estable como un escenario de violencia inminente. Lo que veo es que las coaliciones que armaron la estabilidad están destruidas y veo un proceso de realineamiento político y me acuerdo de Torcuato Di Tella y digo, quién sabe cómo será, pero esta es como una licuadora, de un lado y del otro tener radicales peronistas y algunos afines y estamos todos mirando cómo se va a procesar este realineamiento inútil que yo creo que hay del sistema partidario, hoy a la defensiva, que tiene un déficit extraordinariamente grave, que nadie ve asomar un liderazgo de unificación. Bueno, queda entonces esa gran incertidumbre instalada. Veremos cómo suceden los años de un gobierno que recién empieza para ver cuáles miedos, cuáles de estos miedos se concretan y cuáles de estos miedos la Argentina logra finalmente esquivar. Muchísimas gracias, Liliana, por A estar hoy vos. en la repregunta. No, gracias a vos. Gracias a todos.